Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 99 de Espiral. Y me harías muy feliz si lo recomiendas a tus amigos, me pones un like donde sea que lo escuches. Así podré llegar a más auditores. El episodio de hoy es con la directora de cine chilena Maite Alberdi y tiene doble significación, porque la entrevista que vas a escuchar la grabé hace un tiempo y decidí volver a ponerla al aire porque hace unos días nos enteramos que el documental La Memoria Infinita, que fue realizada por ella, está postulando al Oscar 2024 en la categoría Mejor Documental Largo. Eso es mucho decir. La carrera de Maite Alberdi está plagada de éxitos, de logros. No por nada es la segunda vez que está nominada al Oscar. La primera fue con La Agente Topo y ha conseguido grandes reconocimientos, como por ejemplo ser la ganadora con La Once en el Festival de Cine de Cartagena de Indias y de Barcelona también. Además, con La Memoria Infinita, ganó el premio al jurado en el Festival de Cine de Sundance, lo que ya es por sí mismo un tremendo reconocimiento. Como bien saben, la tónica de Espiral es conocer a la persona más allá de su carrera profesional. Y considero que esto lo alcancé con creces en el encuentro con esta directora. Al momento de realizar la entrevista era pleno COVID. Y el trabajo de ella había cambiado. Bueno, como el de muchos en realidad, eso es obvio, en un 100%. Pero lo que más me sorprendió fue su calidez humana y humildad. Algo que cuesta bastante mantener cuando se está tocando el cielo con éxito profesional. Recuento personal. Grabo este episodio antes de partir de vacaciones a Brasil y estaré allí 2 semanas. Es la primera vez que visito este país, lo que me tiene feliz. Además, necesito estar literalmente sin compromisos, libre, sin la agenda y el auto rondándome. Y menos, supongo que a ti también te pasa, el reloj despertador que me está costando tanto hacerle caso. En fin, detenerme. Además que mi marzo se viene muy intenso. El 1 de marzo, el mismo día que saldrá al aire el próximo programa de Espiral con Katia Dawi, una escritora peruana, preciosa entrevista, estará en librerías mi novela Todos Nuestros Fuegos. ¿Te puedes imaginar en lo que estaré viviendo? Me imagino que tendré el estómago apretado, el corazón latiendo a 180, qué sé yo. Entonces me dedicaré a promocionar la novela. Vendrá el lanzamiento, seguramente entrevistas. ¡Qué nervios! Y las críticas. Ahí vamos a ver. En enero me he dedicado en un 100% a Todos Nuestros Fuegos. Creo que la he leído 3 veces con lápiz en la mano porque la imprimo. Mi cabeza ha estado abocada a corregir los mínimos errores que siempre uno encuentra y sé que debo perdonarme cualquier imperfección, pero me cuesta. También tuve que decidir el título y la portada. Fueron varios intercambios con mi editor. Seguramente cuando este programa con Maite Alberdi esté al aire, también la novela estará en pleno proceso de impresión. Aproveché enero bastante para adelantar los talleres de lectura, pero no tanto como me gustaría. Se me ha hecho pesado enero, más que otros años, aunque sigue siendo uno de mis meses predilectos. Ahora te invito a escuchar a Maite Alberdi y como siempre te dejo abierta la invitación para que me escribas a mi correo karen@karenkotner.com con tus comentarios o si prefieres leer la entrevista, encuentras la transcripción en mi página web www.karenkotner.com. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿no es cierto? Sí, soy Karen y si te olvidas Hola, me puedes volver a decir. No, perfecto. La Karen, bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Cuéntame, en esta mañana de viernes tan invernal, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué interrumpí cuando pusimos el Zoom? Me responder mi bandeja de entrada de mails que hoy era como para que todos los que no los responden me puedan perdonar. Va en 18.015, pero llegaron a un número razonable. ¿Esos son los pendientes? Los pendientes. Como que trato todas las mañanas de avanzar y como que siempre quedo atrás. Pero Maite, necesitas ayuda. No, sí, la tengo, pero así como es difícil. No lo puedo creer. Yo
Antes que empezáramos a grabar aquí, pusiéramos recording progress, como se dice, te dije que eras muy joven para tremendo currículum y para tantos logros. No sé si son éxitos, porque el éxito cada uno o logros, no sé. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente haber ganado tantas cosas formales? No estoy hablando del lado no formal. Mira, yo creo que ante todo siento como tranquilidad de las decisiones y tranquilidad, o como, sí, quizás no tengo miedo al riesgo, como que eso es lo que más siento hoy día, como sí, como una energía que me mueve a seguir por el mismo camino, y ante todo me siento muy, muy contenta y tranquila de poder vivir de lo que hago y de poder defender también una forma de proceso creativo que es bastante radical en tiempos, en metodologías, y que la hemos ido conquistando con los años y con las películas. ¿No te diste cuenta, Maite, de que esto era? Porque tu carrera es bien atípica, digamos, tu expertise. Yo creo que me di cuenta estudiando, como que nunca fui de las que tuve así un momento eureka, que dijera, ay, quiero ser cineasta. En realidad quería estudiar psicología, entré a estudiar periodismo, no sabía muy bien. Me puse a estudiar un diplomado en fotografía, quería sacar fotos, y dentro de periodismo, claro, ahí vi que en realidad lo que quería era el cine, que sentía que convocaba muchos de los intereses artísticos que yo tenía, pero sin tampoco saber con certeza si quería ser directora, si quería ser fotógrafa, si quería producir. Como que creía que era un espacio que me permitía buscar la forma. Y adentro de la carrera, cuando me tocó hacer documentales, me sentí muy cómoda. Yo creo que esto partió desde sentir los espacios de comodidad. Y al revés, me pasaba a mí que mis compañeros como estaban nerviosísimos y agotados de tener que lidiar con no actores, sino personas que había que pedirles que abrieran su casa y contaran sus historias, y para mí al revés, como que era fascinante, fluía en esos lugares, como que sentía que la cámara era una excusa para conocer mundos que no habría conocido de otra manera. Entonces como que me fasciné, y me fasciné de una manera en que no enganché para nada con la ficción ni con los momentos que me tocaba en la escuela dirigir actores y escribir los guiones. Como que para mí estaba totalmente lejos de esos mundos que podía explorar, generando los mismos resultados como películas, pero con otras materialidades. Y sí, creo que partió en la escuela con ese espacio de comodidad y de fluir con esa forma. ¿En qué escuela estudiaste? Estudié en la Católica, estética y dirección audiovisual. Y ya en tu época colegiala, ¿cómo era esa Maite Alberdi? Yo era bien matea, o sea, como que creo que iba en un colegio de mujeres, todas mis compañeras bastante estudiosas, y sí, me esforzaba, era bien esforzada, como no me iba bien, pero vivía estudiando también, siempre he sido muy, sí, muy teórica, y como que también llego a mis procesos creativos desde la teoría, desde la lectura, desde la racionalización, como que desde el conjunto de investigación, como fluyo en la creatividad. No es tan instintivo mi proceso creativo, o mi intuición nace después de abrir como el estudio teórico, yo creo. Y creo que sí, como que ahí quizás lo linkeo a mi forma de estudiar en el colegio, que era como bien obsesiva también. Eres obsesiva, me imagino. Sí, soy obsesiva. Pero en algunas cosas, no. Claro. Me llama la atención en general, ya he entrevistado mucha gente, y hay un rasgo obsesivo en toda el área creativa. Y estoy hablando que he hablado con escritores, con
con bailarines, con chefs, con Alfredo Jocelyn Holt, el último capítulo. Es decir, este rasgo obsesivo pareciera ser que es una condición necesaria para lograr ciertas cosas dentro de un entorno creativo que uno puede llegar a tener. Sí, totalmente, porque yo creo que para los espacios de creatividad, o sea, para que surjan los espacios de creatividad hay que ser muy metodológico y muy, sí, pegado y meticuloso para poder perderse sobre ello, como, sí, y las obras, la que sea, surgen también del trabajo constante, entonces eso sin duda es obsesión también. No es así, muy de me inspiré y hice el cuadro. Claro, claro. Creo en esa idea del artista, como la caricatura del artista inspirado como una noche que le salió. No, o sea, no conozco a nadie de mi entorno. ¿De dónde vendrá ese mito? Porque es un mito. Es un mito al final del día. Sí, total, es como que pensé que te ibas a sentar frente al computador como si hoy día puedo escribir el guión y me va a resultar porque hoy día ando inspirado. No, señor, no ando inspirada, soy un procesáis, te obsesionas con los temas que estás trabajando, te vuelves monotemático también, mucho, como en esa obsesión. Sí, totalmente, pero la caricatura, me extraña esa caricatura. ¿Y en tu casa se respiraba creatividad o no? No especialmente. Como... No, se respiraba, yo creo, como... Sí, estudio. Entonces, como me criaron muy del esfuerzo. O sea, como que era una familia como que mi mamá nos sentaba a estudiar, mi mamá nos sentaba a trabajar, como que no hacía hacer la tarea por horas, como que yo creo que eso me quedó o sea, de mi cotidiano, que quizás aplico hoy, pero no era una casa especial, no era una casa de artistas, como mi mamá era abogada, mi papá ingeniero, como te diría, mi mamá sí veía muchas películas, nos llevaba a las actividades culturales normales que llevaría cualquier niño o cualquier adolescente, pero no, nada del otro mundo. ¿Y tienes más hermanos o hermanas? Sí, somos 5, yo soy la mayor de 5. La mayor de 5. Yo no sé, pero ¿venías de un ambiente más tradicional, más conservador? ¿Tuviste que botar ciertas barreras? No tantas, porque mi mamá era bastante liberal y bastante abierta de mente, muy tolerante, como somos 5 hermanos, pero todos tenemos profesiones completamente distintas. Todos tenemos maneras de mirar el mundo muy distintas y mi mamá pensaba políticamente muy distinto que mi papá, entonces también me crié en una casa donde convivían esas diferencias y se escuchaban, y sí, se peleaban, pero también se arreglaban y se podía vivir en esa diversidad. Y creo que, claro, me crié en un que auspiciaba la diferencia de pensamiento, de intereses, de formas de ser, son todos muy, muy distintos. Entonces, sí, más bien humanista en ese sentido. Mi crianza y con una mamá así, potenciando que cada uno hiciera lo que quisiera hacer y viviera como quisiera vivir. O sea, los 5 somos radicalmente distintos en todo. Tu mamá falleció en el 2014. Sí. Veo que tenías un vínculo muy sólido con ella. O sea, yo investigando me di cuenta que tú misma que necesitas expresar este vínculo y este vacío que dejó su partida del mundo terrenal. Uh-huh. ¿Cómo fue el duelo? Yo creo que, como todos los duelos, yo creo que las penas no se van nunca, como esas pérdidas uno aprende a vivir con la pena, y es un duelo largo, y es sí, como un trabajo constante de preguntarse cómo me mueve a mí
esa pérdida, cómo me mueve a mí esa pena y cómo convivo con ese dolor. Pero, o sea, yo creo que es como todos los duelos, muy intenso, como esa sensación de injusticia tremenda, cuando las mamás se mueren jóvenes. Y sí, hay el Aleph de Borges parte con una frase que me encanta, que dice como el día que Beatriz Viterbo murió, como lo que más me golpeó es que las carteleras de los cines seguían poniendo películas y como la ciudad seguía funcionando y a mí, el mundo seguía andando y a mí me faltaba una parte. Yo creo que eso es lo más heavy del duelo, como que el mundo sigue andando y a mí me falta una parte y se tiene que adaptar. Pero sí, o sea, yo creo que es un duelo largo, muy vivido, muy procesado, muy sentido y que me cala en la mirada y en mi relación con el mundo. ¿De qué falleció tu madre? Mi mamá murió de un cáncer de colon. ¿Y te alcanzó a ver de mamá a ti? No, mi mamá murió, o sea, también pienso en otra vida mía, como yo no había estrenado la 11, acá estrenaba Salvavidas. O sea, No, claro. no vio mi carrera, no vio o sea, mi hijo tiene 3 años, como mucho tiempo. Sí. Sí. ¿Cómo cuando uno está viviendo cosas muy fuertes en la vida familiar, personal, cuando está muy conectado al mundo del hacer, es mi impresión, es difícil concentrarse en este trabajo que estábamos hablando de la creatividad o de otra esfera, de un trabajo que se conecta con otro tipo de racionalización. Y el dolor también te invade. ¿O eres capaz de dividir esas aguas? Y fuiste capaz. ¿Cómo te acuerdas de ese periodo laboral entre duelo y creatividad? Mira, mi mamá se murió justo cuando yo estaba en la mitad del rodaje de Los Niños, como fue un rodaje de 1 año, en que iba 4 días a la semana a filmar, y murió como a los 6 meses de ese rodaje. Y yo paré, me acuerdo perfecto, 2 semanas, y después volví al rodaje, pero cuando yo filmo, estoy como en un lugar, en general, estoy en lugares que cuando pasa el tiempo me siento muy cómoda, con los que establecemos relaciones y vínculos de cuidado mutuo, de alguna manera. Entonces, llegué a un lugar que se supone que tienes una jerarquía y que tienes que dirigir, como la figura del director, que es el que está controlando, como que en mi caso no es tal, yo estoy compartiendo, estoy sí con mi equipo decidiendo dónde pongo la cámara, también es un diálogo que cuando ya nos aprendimos la coreografía, todos sabemos más o menos cómo bailar y cómo movernos, y después de 6 meses, como ya uno tiene más o menos organizado, y es un tema de estar, esperar, compartir y mirar. Y claro, quizás yo volví con la carga del dolor, pero en un espacio en que si me ponía a llorar no importaba, ¿me entiendes? Como que siento esas libertades cuando llevo mucho tiempo filmando. Entonces, así como yo los acompaño el dolor a ellos me acompañaron a mí, y creo que fue muy fluido y al final al revés, como que fue una súper buena manera de estar en el cotidiano viviendo el duelo, porque no era que yo tuviese que escribir un proyecto, pensar una idea, salir a establecer nuevas relaciones. Estar en un espacio súper protegido, en el que llevaba mucho tiempo con gente que quería, que también como que me parecía estar como... o sea, me acuerdo, me da risa como sus discursos como para consolarme, o sea, eran como muy enternecedores en ese momento. Y como me sentí muy cómoda, estaba trabajando con mi equipo de siempre, y éramos 3, o sea, yo, el sonidista y el director de fotorrodaje, como, y lo pasamos muy bien. Entonces, si era un lugar en el que quería estar, era ahí, y pasé los 6 meses siguientes, y todos los días para allá, y yo creo que fue una súper buena manera de estar protegida en ese dolor y aprovechándolo creativamente también. O sea, obviamente te cambia
Sí, las jerarquías de las relaciones, todo lo común que te pueda decir, pero la aproximación al duelo de los otros, son otras miradas con personajes que yo estaba filmando que también estaban pasando momentos difíciles constantemente, entonces como que eran, sí, venas cruzadas, como compartían. Y, o sea, yo no tenía que simular que estaba bien en mi trabajo, ¿sí? Como que no era necesario. Y tú al comienzo dijiste que eras una persona racional, metódica, pero yo al ver tu obra, sin conocerte, digo, esta directora tiene una sensibilidad especial, tiene una visión especial, una propuesta única, es decir, que has roto varios supuestos, que lo dijiste en una entrevista, de que sí se pueden hacer cosas más profundas, con otra cadencia, y llegar a un gran público, y tocar temas difíciles. Es decir, que no nos vamos como por el bestseller, no sé, rápido. ¿Cuál es el mejor halago que te han dicho? ¿O que te ha hecho más sentido en realidad? Que te has quedado como diciendo... Yo creo que el mejor halago que me dicen y que me llena de orgullo es cuando me dicen, no, si no documental, como no, si estaba viendo una ficción, no sé, son actores. Ya, pero ¿cómo se aprendieron el guión? Como, para mí eso que podría ser una patada en la guata, al final es como el mejor halago porque me están diciendo que es cine finalmente. O sea, inconscientemente estoy diciendo como, vi una película donde había emoción, donde me entretuve, donde había una narrativa, que tenía todos los elementos para parecer lo que en mi mente es una película, por lo tanto es una ficción. O sea, para mí lograr eso desde la realidad como materia prima, alucinante, y es lo que quiero hacer. La crítica que te ha hecho más, que te ha dolido más, por ser cierta, o injusta quizás. He aprendido como a que no me duelen tanto las críticas. Yo creo, o sea, no quiero como personalizar, pero que tiene que ver con las críticas o los comentarios que tergiversan las intenciones de la mirada. Y que a veces siento que el mal está en el ojo del que mira, y está bien, y uno se tiene que hacer cargo de todas las posibles lecturas, pero no sé, me pasó sobre todo, quizá ya en esa época era distinto, y yo no tenía, claro, un cuerpo de obras como para respaldar la mirada, que ahora ya te conocen y saben también que estoy mirando, pero recuerdo el salvavidas que me dolía mucho, me decían como, bueno, pero había como un plano de una señora sin dientes, entonces como que me criticaron mucho, porque yo ponía la cámara en la señora sin dientes y era un primer plano, y para mí, como esa señora estaba ahí, porque estaba haciendo un asado en la playa, estaba violando la ley, y como que ella quería hacer su asado como fuera, y para mí de eso se trata la película, de la gente que está rompiendo la norma en un espacio donde pareciera no haber normas, que es el verano, donde la gente quiere veranear y no quiere un salvavidas imponiéndole reglas, por lo tanto yo hago mi asado aunque no se puede hacer mi asado, como, con el paso del año lo entiendo, como, claro, me decían como, ¿qué es esta mirada como de ir a grabar y poner el primer plano en este señor sin dientes? Y como que yo leía la crítica y decía, ¿qué señor? Como ni siquiera me he dado cuenta que no tenía dientes, como que no era un tema para mí ese plano, porque no me había dado cuenta, o sea, como así de ciega, y ahora lo veo como digo, ya, sí, obviamente tiene una carga poner ese plano, pero en ese momento como yo estaba narrando y no, como que no estaba viendo ese tipo de... Entonces como esos comentarios, claro, me han dolido, como un ejemplo súper chico, como lo que te digo de la mirada como
ideológica y las lecturas que a veces no hay, pero ha sido bastante como, ha sido muy puntual. Yo creo que la verdad es que ya no me pasa mucho y claro, como que pueden ser personas que no les guste mi estilo y pasa, y leo esas críticas y que no le creen, no le interesa, lo encuentran muy forzado, pero ya tiene que ver con gustos muchas veces y que uno asume como director que te va a pasar, como que no es imposible que una película, o sea, obviamente que uno tiene obras que generan mayor consenso y mayor fascinación, pero siempre va a tener disidentes. Sí. ¿Cómo fue cuando estabas en esta noche de los Óscares y no ganaste? Ay, fascinante. Es que yo nunca pensé que iba a ganar, como que yo ni siquiera preparé un discurso. Como me levanté ese día así diciendo, ok, como que analizamos 5 días antes y como que hablamos con el productor, ¿hay alguna posibilidad? Fue como, ninguna. ¿Tienes que preparar un discurso? No. Como ya, pasémoslo bien. Entonces nos levantamos esta mañana. Eso. Felices, porque era como, ya vamos a este lugar, a carretear, a pasarlo bien, a disfrutar, claro. A pasar gente, chao, que la risa. O sea, como, ni siquiera en el minuto quiere decir como, y el ganador es, como que nunca nos pusimos nerviosos, ni siquiera un segundo, porque sabíamos que no nos íbamos a parar de ese asiento, como, nada, y de verdad. Pero eso es liberalizador. Eso es una... Porque además lo miras y dije como, claro, nunca estuve como, no escribí un papel, no, o sea, si me hubiese pasado, no tenía que decir, o sea, de verdad era como en blanco en el escenario. Pero como esa certeza y esa tranquilidad nos liberó tanto y lo gozamos tanto, y era como que no nos importaba nada, estábamos como tratando de conocer a los otros nominados, pasándolo bien, como queriendo que, sí, obviamente que uno tenía sus favoritos, era como, si no gano yo, ojalá que gane la otra, que me encanta, que no fue así, pero nada, o sea, era como, y también en un año en que sabíamos que las películas eran buenísimas, como que la competencia era heavy, entonces como que, y estar ahí era matemáticamente imposible, entonces, como desde el día de la nominación, o sea, para nosotros estar nominados fue como ganarnos el Oscar, o sea, como ese día para nosotros ya era llegar ahí imposible, como presupuestariamente imposible, o sea, como nos llaman ahora para entender cómo hackeamos el sistema. Somos un caso de estudio para la industria gringa, esta película Pichiruchi sin presupuesto, que llegó de manera absurda a estar nominada y está fascinante. ¿Sabes? ¿Cómo fue el proceso entonces? Sí, porque no hiciste lobby, ¿no? No. ¿Cómo es eso? Sí, mucha campaña, mucho lobby, pero muy de amigos, todo el año llamando gente, todo el año que el amigo, pero un año sin parar, haciendo entrevistas todo el día sin parar. Y nos ayudó la pandemia, porque en el fondo, para darte un ejemplo como de presupuesto, la campaña de las películas de Netflix, cada película, o sea, gasta $5 millones solo por campaña Oscar. Nosotros teníamos 150.000, ¿cachai? O sea, era como, estábamos lejos de eso. Era como tierno. Era tierno, súper tierno. Entonces, lo bacán fue que en este mundo en que todo se empezó a hacer online, nosotros rápidamente atinamos a empezar a hacer conversatorios, llamar desde marzo, como invitar gente a ver la película por streaming en una época en que la gente todavía estaba viendo cosas y que el Zoom era entretenido. Y claro, y todos los gringos están como, no, esperemos que abran la sala, en cada cóctel y en cada función se gastan $100.000, plata que jamás habíamos tenido. Entonces, en un contexto presencial, habría sido muy difícil quedarme. No podíamos invitar a la gente a pagarles la sala, que tenés que arrendar obligatoriamente tal sala y llevarlos a este lugar, sino que fue como, ok, aprovechamos este contexto y sacándole el partido ese contexto lo logramos. Pero sí, totalmente imposible. Voy a hacer una pregunta completamente friola, pero cuando te vi en ese vestido con los labios rojos, como un estilo Evita Perón, pero no Evita Perón, no sé. Me encanta. ¿Te costó elegir cómo te ibas a vestir y cómo te ibas a maquillar o sabías? Me costó mucho porque en un momento en el que debería haber sido mi única preocupación, como el look, nos pasó que era cuarentena total en Santiago, las tiendas de tela cerradas, que no sabía si iba a viajar, que cerraron la frontera, que como que no estábamos resfriados esa semana, yo no sé si salir negativo, como llegar a esa ceremonia, o sea, por eso tengo como la sensación de felicidad de ese día, como de estar ahí, ser negativo, como en una libertad,
de pararse en la ceremonia, que era fascinante, estábamos en las nubes de haberlo logrado. Entonces fue poco como que ganas de estar solo planeando qué me voy a poner y poder ir a elegir, y poder, como muy difícil la logística de todo, incluida la del look. Entonces, claro, fue como, siento, lo mejor que pudimos conseguir en ese contexto, pero fue fascinante, ¿sabes? Como, Fascinante, fascinante. sí. ¿Te gustaría repetir la experiencia, o sea, volver a lograrlo? De estar ahí, no digo ganar. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que uno como que se va planteando, o sea, antes de decir que no, sí, uno se va planteando como metas como un poquito más altas, como que a mí me pasa que esa es la gracia de la planificación y de soñar y como de preguntarse en qué lugar quieres estar después. Yo creo que sí, definitivamente me encantaría por las implicancias que tiene para el resto de la vida también. O sea, como que a mí ahora esa nominación me permite buscar otras vías de financiamiento para las siguientes películas y seguir filmando y tener como nuevas propuestas de proyectos que no me habrían llegado jamás y que son entretenidos y que no son míos, pero que feliz filmo. Entonces, como las puertas que se te abren y el mundo de nuevas posibilidades, como que yo creo que es lo más fascinante de esa nominación, más que la ceremonia, estar ahí, que es entretenido. Claro. Además que yo ni siquiera viví todo eso entretenido, porque estaba en una ceremonia en que sí, me fui a cuarentenar a un hotel, como que me teletransportaron de mi casa a la ceremonia, como que sin toda esa farandulización que tiene el Oscar en general, bastante más piola. No así menos emocionante, pero distinta. Y sí, como que creo que sobre todo por el impacto que tiene y porque yo creo que la película se vio en Latinoamérica a partir de la nominación, como que una película que habíamos estrenado en agosto y que nadie había visto, que nadie hablaba y nosotros estábamos súper frustradas. Entonces, como el Oscar ante todo te permite que la película viaje, que se discuta, poner las temáticas que quieres hablar en la agenda pública. Sí. ¿Ahora qué estás haciendo, Maite? ¿En qué estás? ¿O en qué están? Sí, no puedo contar mucho porque mis productores no me dejan, pero estoy editando un proyecto que había filmado, estoy leyendo proyectos nuevos que me llegan y estamos planeando un proyecto que queremos filmar afuera. Sí. Quiero hablar de tu abuela. Ya. Porque leí en Twitter, pues estoy leyendo aquí, en Twitter escribiste: mi abuela tenía en su velador este recorte subrayado, ahora está en el mío. Es el manifiesto de otoño que aparece en una columna de Christian Walker. Yo lo leí y ¿recuerdas lo que dice ese manifiesto de otoño? Sí, o sea, no lo puedo citar textual, pero sí, recuerdo perfecto el contenido, que es como no tenerle miedo a envejecer, como ver la belleza del decaimiento y de la maduración, y que no barramos las hojas del otoño, que tenemos que ver las hojas de esos árboles caer y vivir con esas hojas en el suelo y convivir con esa vejez sin hacerla desaparecer. Y esas son las líneas más o menos que mi abuela subrayó de ese manifiesto. Y tú que has trabajado tanto con gente de tercera, cuarta, quinta edad, ya no sabemos cómo denominar todo eso, ¿cuál es tu interpretación de la vejez? ¿Cuándo estás viejo? Yo creo que estás viejo cuando no tienes deseo de vivir, muy independiente de la edad. Como un fin de la vida, falta de deseo. Ante todo eso, y lo que me preocupa hoy es algo como dice la Constanza Michelson en su libro, hasta que valga la pena vivir, es como aumentamos la expectativa de vida, pero no el deseo de vivir, como cómo están envejeciendo las personas mayores sin deseo, como por qué no tenemos deseo a esa edad, como, por qué no tenemos ganas de vivir, como qué nos han quitado de la vejez, quizás precisamente eso, que no pueden estar ahí conviviendo las hojas del otoño sin que las corran y sin que las barran, como, y sin que las saquen a otro lugar. Creo que
ante todo eso, como que se rompen todos los vínculos anteriores hoy. Sí, la falta de deseo también tiene que ver con el envejecimiento. Y en términos creativos, ¿te llama más la atención, digamos, para seguir trabajando? ¿La niñez, la adultez o la ancianidad? ¿Hay alguno que tienes como un cierto apego mayor? Yo creo que la niñez me interesa tanto como la ancianidad, solo que legalmente también es muy difícil abordar un rodaje de un niño y como es más complejo grabar niños que grabar personas mayores, pero como que para mí hay un cruce bastante lógico que tiene que ver con la acción y el paso del tiempo palpable en la imagen entre un niño y una persona mayor. Y como yo grabo acción y cuento mis películas desde la observación del presente, no desde el testimonio del pasado, ni de la reconstrucción para atrás, siempre digo, una señora Lance me decía siempre que entre una vieja de 80 y una de 81 pasa lo mismo que entre un niño de 1 y 2 años, como que en un año se ven muchos cambios físicos, te pasan muchas cosas. Entonces, para mí como observadora del presente, yo necesito capturar ese proceso, porque yo filmo procesos y filmo historias que tengan cambios. Entonces, el cambio es visible en ambas edades. Entonces, sí, esas son las edades que me interesan más, porque tienen que ver con mi manera de atrapar el presente y la visibilidad del cambio. Como no te digo que mi vida no cambie, pero pues, sí, me puede pasar algo radical y que cambie, pero en términos temporales me toma mucho más tiempo visualizar los cambios que en esas etapas. Dijiste también que te demoras por lo menos un año en la investigación, ¿no? Entonces sí. Eres una persona bastante calma, no eres acelerada, respetas todos estos tiempos. Sí, soy bastante calma en los procesos creativos de la vida, como entendiendo que los duelos son lentos, que las construcciones de afectos son lentas, como sí, no apuro, digamos, ese tipo de cosas. Sí. ¿Y cómo filmas a tu hijo? Se llama Martino, ¿no? No lo filmo, no me deja filmarlo. Es como el colmo de los colmos, como del caserrero cuchillo de palo, y prendo la cámara y dice, no grabe, mami, no me grabe. Oh. Gracias. Como yo no puedo, le cargo que le saque fotos, así como que tiene una cosa de, como cancha que no estoy, desde muy chico, como que no. Y como que me mira la cámara para que deje de grabar. Estuve mirando tu Instagram, que, miren, para los que nos están escuchando, creo que es un excelente ejercicio de memoria. Y de poder vislumbrar la personalidad de Maite detrás de estas fotos. Pero te prometo que me enternecí con esto. Querida mamá, por favor déjame ir al cumpleaños de la Javiera Morales. Te prometo que voy a estudiar para la prueba. Es con piscina. Bueno, y una letra, y tenía 7 años. ¿Sigues buena para la piscina? Eso te iba a decir, como que me encanta que no la había vuelto a leer hace mucho tiempo. Él es con piscina, tengo una obsesión con las piscinas. Y mi hijo odia el agua con toda su alma. Entonces, para mí es un problema gigante, porque sí necesito, como hasta el día de hoy pregunto si los eventos son con piscina o son sin piscinas. Increíble. Y hay unas fotos muy lindas tuyas con tu hijo que tú lo lanzas al cielo con traje de baño en una, no sé si es el mar, el lago o la piscina. En la playa. En la playa. ¿Qué? Los cariños se heredan, dijiste en algún lugar por ahí. ¿Qué cariños estás heredándole a tu hijo? Yo creo que los de tanta gente, como un poco lo que decía es como la de mi mamá. Yo heredé el cariño de las amigas de mi mamá. O sea, me aman igual que como aman a mi mamá. O los conocidos de mi mamá que me quieren como, obviamente por mí, pero sobre todo porque la querían a ella. Entonces, ese tipo de cariño se hereda. Yo siento que, sí, mis amigas, mi entorno, los personajes, como que hay mucha gente que lo quiere heredar, como que lo quiere por existir en mi vida, o porque yo lo quiero. Yo creo que esa es la cadena de cariño. Bueno, los que nos están escuchando tenemos que
cortar el Zoom porque Maite tiene que ir a cumplir con su labor de mamá para heredar el cariño hacia su hijo. Pero antes quiero saber, ¿eres lectora? Soy lectora, soy lenta, pero soy lectora. Me duermo leyendo, siempre, si no, no me puedo quedar dormida. Sí, soy muy lectora. ¿Y qué te gusta leer o qué estás leyendo? Anoche empecé a leer a Paul Preciado, Yo soy el monstruo que les habla. Soy muy de leer ensayos, como acaba de terminar, como sí, todo Chulhan, como ese tipo de cosas. Leí yoga hace poco de carrera. ¿Te gustó? Sí. Me gustó. Sí, ¿a ti no? No lo voy a leer porque tantas críticas contrarias que tengo tanto por leer que dije no. ¿En qué sentido? No, es que yo soy muy fanática de Carrer. Yo siento que para mí es una obra que tiene mucho sentido si te has leído las otras como precisamente para pensar los procesos creativos. Cómo escribes a tus personajes, cuánto derecho tienes sobre la escritura del otro, sí. Como Nausgard. ¿Te leíste Nausgard? Sí, totalmente, muy Nausgard, nunca pude pronunciarlo bien. Total, sí, y como la única obra que habla, creo, como derechamente de él, y a un punto que ya no sabes tampoco al final cuánto es real y cuánto no. Como yo me siento muy identificada con Carrer en las preguntas que le hacen y con las que me hacen a mí, como, ¿era ficción o no era ficción? ¿Cuánto era? Bueno, lo mismo que... Ay, entonces voy a tener que leerlo. Lo mismo que mi lucha, sí, pasa lo mismo que con Snowden. Pero sí, me quedé mucho con una frase que hice en un momento que habla de un general de la guerra de Argelia, el general Massoud, que decía que torturaba durante la guerra y que en un momento le preguntan como, bueno, ¿por qué aplicaba estos elementos de tortura? Y como, bueno, porque la típica que responde como que es mejor eso que matarlos. Entonces, y después dice, bueno, y además yo me había probado en las herramientas de torturas conmigo mismo, por lo tanto, y me di cuenta que no era tan terrible. Entonces Carrer dice, bueno, obviamente contigo mismo paras antes de que sea muy terrible y no así con el otro. Y hace esa comparación de la tortura consigo mismo con el otro para decir, me pasa a mí eso con mis personajes, como yo con mis personajes, claro, puedo seguir escribiendo sin saber como cuál es el límite de esa tortura y conmigo mismo sé perfecto claro hasta dónde escribir de mí. Y creo que en todas las obras anteriores, de alguna manera, él sabía hasta dónde escribir de él, y acá en yoga se desborda, como que creo que hay una transparencia en el sentido que no tienen tanto las otras. Maite, entonces ya, listo, está anotado, pero lo voy a leer en el verano. Sí, es muy para el verano. Ah, es muy para el verano. Ok. Una última pregunta. ¿Eres mañanera, noctámbula o te da lo mismo? No, he cambiado mucho los hábitos con mi hijo. Soy muy mañanera y me duermo temprano, sí. Somos dos. Lo que es buenísimo. Sí, buenísimo. O sea, creo que cada uno tiene su forma. Lo maravilloso siento es que yo era muy noctámbula y me pude adaptar finalmente, como que no me quedó otra. ¿Y cómo te desconectas? Bueno, con 18.000 mensajes por leer, ojo, ¿eh? Así como diciendo, hay una hora en que ya no abro el mail hasta el día siguiente, hay una hora en que sí, ya no miro redes hasta el día siguiente, hay una hora en que no contesto el teléfono. ¿Sí? ¿Y haces deporte? ¿Cocinas? ¿Tienes algún hobby? Ah, sí, hago deporte, cocino. Ya. Sí, o sea. Ya. Totalmente. Ya. Yo seguiría conversando, pero hay cosas más importantes. Te agradezco mucho que te hayas hecho este paréntesis en la vida. Gracias, Karen. Y me encantó conocerte y sigue iluminando el mundo con todas las maravillas que nos entregas. Muchas gracias. Gracias, cariño. Gracias, un gusto. Chao. Estoy segura de que Maite Alberdi seguirá dándonos sorpresas, porque tiene un ingrediente muy importante para seguir cultivando su arte. Le fascina. Me encantaría saber qué opinas. Para que esto sea más una conversación,
Por eso escríbeme a karen@karenkotner.com. Nos vemos en marzo. ¡Chao!